En las calles empedradas de la antigua Siracusa, una joven de noble cuna caminaba con paso decidido. Su figura delgada se deslizaba con elegancia entre la multitud, y aunque era de estatura modesta, su presencia parecía llenar las sombras de la ciudad. Sus ojos, de un azul profundo, brillaban con una luz interior que ninguna oscuridad podría apagar. Esa joven era Lucía, cuyo nombre significa luz, un nombre que reflejaba su destino. La historia de Lucía no solo marcaría la vida de Siracusa, sino que también iluminaría los siglos venideros con un resplandor de fe, coraje y devoción inquebrantable. Siracusa en el siglo III d.C. era mucho más que una simple ciudad portuaria. Era el corazón palpitante de la cultura mediterránea. La luz dorada del amanecer acariciaba las aguas que bordeaban el puerto, reflejando las majestuosas columnas de mármol que adornaban los templos y las villas de la nobleza. Las calles, llenas de mosaicos y estatuas de deidades griegas, se entrelazaban en un laberinto que conectaba mercados bulliciosos, termas romanas y santuarios antiguos. Por las avenidas principales, se escuchaba el murmullo constante de los mercaderes fenicios que regateaban el precio de la púrpura de Tiro, los filósofos griegos que debatían sobre el alma y el universo, y la presencia imponente de los soldados romanos que patrullaban con armaduras relucientes, recordando a todos quiénes eran los amos del lugar. Pero entre este caos de culturas, las sombras también escondían algo nuevo. Los murmullos discretos de un culto que hablaba de amor y esperanza, un mensaje que como una llama en la penumbra comenzaba a encenderse en los corazones de algunos ciudadanos. En las catacumbas bajo la ciudad, los cristianos se reunían en secreto, sus voces entrelazadas en oraciones que desafiaban la autoridad del emperador Diocleciano. Cada reunión clandestina era un acto de valentía, un riesgo que podía terminar en prisión o incluso en la muerte. En el silencio de esos oscuros pasillos de piedra, Lucía encontró su verdadero hogar, aunque aún no sabía cómo aquel llamado la llevaría a desafiar el poder de Roma. La sociedad y la mujer, las expectativas de una mujer noble. Las mujeres de clase noble, como Lucía, disfrutaban de ciertos privilegios materiales, pero también llevaban el peso de las expectativas sociales. El matrimonio no era visto como una elección personal, sino como un deber, un contrato social que garantizaba la continuidad del estatus y la riqueza familiar. Eutiquia, la madre de Lucía, lo sabía bien. Desde que su esposo murió, había hecho lo posible por mantener la posición de la familia en la sociedad siracusana. Y para Eutiquia, el matrimonio de su hija era la clave para asegurar ese futuro. «Hija mía», le decía Eutiquia, su madre, con un tono que mezclaba la severidad y el afecto, «debes entender que nuestro estatus conlleva responsabilidades. El matrimonio que he arreglado para ti no es solo por tu bienestar, sino por el futuro de toda nuestra familia. Este es el camino que se espera de nosotras». Lucía escuchaba estas palabras mientras su mirada se perdía más allá de las paredes de la villa hacia el horizonte del mar. En su interior sentía que su vida tenía un propósito más profundo, algo que iba más allá de los lujos y las fiestas de la alta sociedad romana. Desde muy pequeña, Lucía era vista como una niña distinta, una que no encajaba del todo en los moldes que la sociedad había preparado para ella. Mientras otras niñas nobles se entretenían con juegos y canciones, Lucía buscaba la soledad de los jardines de su casa, donde pasaba horas contemplando el cielo y murmurando oraciones que solo ella conocía. Los sirvientes de la casa a menudo comentaban en voz baja sobre sus peculiaridades. «¿Has visto a la joven Lucía?», murmuraba una de las sirvientas a otra, mientras se inclinaban para recoger el agua del pozo. «Esta mañana la encontré en el patio, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas».
Parecía estar hablando con alguien que solo ella podía ver. «Dicen que tiene una luz especial en la mirada», respondía la otra entre susurros. «Algo en ella la hace diferente. Dicen que es capaz de ver cosas que los demás no ven». A pesar de estas murmuraciones, Lucía no se dejaba intimidar. Sabía que su vida tenía un propósito más profundo, aunque aún no podía imaginar la magnitud del sacrificio que ese propósito implicaría. Flashbacks de la infancia. Primer encuentro con la persecución. En una ocasión, cuando Lucía apenas tenía 10 años, vio a un grupo de soldados arrastrar a un hombre por las calles. El hombre, que vestía ropas humildes y sostenía una cruz de madera en las manos, intentaba gritar algo sobre el amor de Cristo, pero su voz se ahogaba entre los gritos de la multitud. Lucía, escondida detrás de una columna, observó con el corazón acelerado. Sintió un dolor agudo en el pecho, una sensación que no podía entender entonces, pero que más tarde reconocería como el sufrimiento de la compasión. Esa noche, cuando volvió a casa, se arrodilló en su cuarto y rezó por aquel hombre. Fue la primera vez que sintió el poder de la oración, una fuerza que la llenaba de paz y determinación, como si una mano invisible la hubiera tomado y le hubiera susurrado que su camino sería diferente. El milagro que cambió todo. La enfermedad de Eutiquia, una prueba de fe. Los años pasaron, y la vida de Lucía parecía seguir el curso esperado por su madre, hasta que una tragedia golpeó a la familia. Eutiquia, su madre, comenzó a sufrir de una enfermedad que los médicos no podían explicar. Una hemorragia constante debilitaba su cuerpo, y aunque decenas de médicos y curanderos desfilaban por su casa, todos ofrecían pronósticos cada vez más desalentadores. «He visto casos similares antes», murmuró un médico egipcio, guardando sus instrumentos de cobre con manos temblorosas. «La hemorragia no cesa y el pulso se debilita. Reza a tus dioses, joven, porque poco más puede hacerse». Desesperada, Lucía pasó muchas noches arrodillada junto a la cama de su madre, con las manos unidas y los ojos cerrados, orando a aquel Dios del que había oído hablar en susurros entre los cristianos. «Señor Jesús», suplicaba entre lágrimas, «si es tu voluntad, devuelve la salud a mi madre. Permítele conocer la luz que yo he sentido en mi corazón. No me abandones en esta prueba». La peregrinación a Catania. Un viaje de fe y esperanza. Después de semanas de incertidumbre y dolor, Lucía tuvo un sueño que interpretó como una señal divina. En su visión, vio la figura radiante de una mujer de rostro sereno, vestida de blanco, que le señalaba un camino hacia el norte. Lucía despertó con el corazón acelerado, convencida de que debía llevar a su madre a la tumba de Santa Águeda en Catania, una mártir cristiana conocida por sus milagros. Al día siguiente, se acercó a su madre, que reposaba pálida en su lecho. Sus ojos oscuros y cansados miraron a Lucía con una mezcla de resignación y ternura. «Madre», le dijo Lucía, tomando la mano débil de Eutiquia entre las suyas, «he oído hablar de una santa en Catania, Santa Águeda. Dicen que muchos enfermos han encontrado la sanación en su tumba. Si confías en mí, permíteme llevarte allí. Tal vez encontremos un milagro». Eutiquia, que ya no albergaba esperanza en los médicos, asintió lentamente. «Hija mía, si esto es lo que tu corazón te dicta, confío en ti. Llévame donde creas que Dios nos guiará». Lucía organizó el viaje con la ayuda de algunos sirvientes leales. El trayecto a Catania fue arduo, atravesando caminos polvorientos y laderas escarpadas. Cada noche, mientras su madre dormía en una carreta, Lucía se alejaba para rezar bajo el cielo estrellado, pidiendo fuerzas para continuar. El viaje a Catania, caminos difíciles y momentos de fe. El camino a Catania era largo y agotador. Lucía, montada en una mula, seguía de cerca la carreta donde su madre descansaba. Eutiquia, debilitada por la enfermedad, apenas podía mantenerse despierta,
y cada respiración parecía un esfuerzo titánico. A su lado, Lucía mantenía una mirada fija en el horizonte, con la determinación de quien lleva consigo la esperanza de un milagro. El camino serpenteaba por las colinas de Sicilia, bordeando acantilados desde los que el mar se extendía, azul y vasto, hasta perderse en el cielo. Durante las noches, acampaban cerca de pequeños pueblos o junto a arroyos, donde Lucía aprovechaba para lavar el rostro de su madre y ofrecerle un poco de agua fresca. Aunque el cansancio pesaba sobre sus hombros, nunca dejaba de arrodillarse junto al fuego para orar. Señor, tú que has mostrado tu poder y tu compasión, escucha a esta humilde sierva. No permitas que mi madre sufra más. Muéstranos tu misericordia, así como lo hiciste con aquellos que te seguían en Galilea, susurraba, con los ojos cerrados y las manos temblorosas por el frío nocturno. A medida que avanzaban, algunos viajeros que cruzaban el mismo camino notaban la devoción de Lucía y la miraban con curiosidad. Un día, un anciano campesino se acercó a su campamento mientras recolectaba leña. «Joven, he visto a muchos hacer este viaje a Catania en busca de milagros», comentó, observando a Eutiquia con preocupación. «Pero pocos son los que tienen una fe como la tuya. Espero que encuentres lo que buscas». Lucía solo asintió, agradecida por aquellas palabras que, aunque simples, le daban consuelo. Sentía que cada paso que daba era una prueba de su devoción, y con cada paso, su fe se hacía más fuerte, como el hierro que se templa en el fuego. El encuentro místico en la tumba de Santa Águeda. Al cuarto día de viaje, cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, llegaron finalmente a Catania. La ciudad, rodeada por colinas verdes y el murmullo del mar cercano, albergaba la tumba de Santa Águeda en una antigua catacumba tallada en la roca. Lucía ayudó a su madre a descender de la carreta y, sosteniéndola con firmeza, la llevó por el sendero de piedra que ascendía hacia el lugar sagrado. El aire estaba impregnado de un aroma a incienso y flores, y un silencio reverente envolvía la tumba. Lucía y su madre se arrodillaron ante el sepulcro, un sencillo altar de piedra sobre el cual ardían algunas velas. Lucía cerró los ojos y comenzó a rezar, con el fervor de quien ha llegado al borde de la desesperación. Santa Águeda, tú que has conocido el sufrimiento y el sacrificio, intercede por mi madre ante nuestro Señor. Concede un rayo de luz a esta oscuridad que nos envuelve. De repente, sintió que el aire a su alrededor se hacía más cálido, como si una brisa suave y cargada de dulzura la envolviera. Abrió los ojos y ante ella, sobre el altar, se manifestó una figura luminosa. Era Santa Águeda, su rostro radiante de paz y sus manos extendidas hacia Lucía. «Hermana Lucía», dijo la aparición con una voz que resonaba como un eco suave en la caverna, «tu fe ha sanado a tu madre. Así como Catania es protegida por mí, Siracusa será bendecida por ti. Pero debes saber que tu camino será de sacrificio y deberás enfrentarte a la oscuridad con la luz que llevas en tu corazón». Lucía sintió cómo las lágrimas corrían por su rostro, pero no de miedo, sino de una alegría que la llenaba por completo. Cuando la figura de Santa Águeda desapareció, se giró hacia su madre y vio que Eutiquia estaba de pie, con los ojos abiertos y el rostro lleno de vida. «Madre, estás curada», murmuró, incapaz de creer lo que veía. Eutiquia tocó su propio rostro incrédula y luego abrazó a su hija con fuerza. «Lucías, es un milagro. Dios ha escuchado tus plegarias. Ahora sé que su amor es real», dijo entre sollozos, abrazándola como si nunca más quisiera soltarla. Aquel milagro no solo fortaleció la fe de Lucía, sino que también llevó a la conversión de su madre. Juntas regresaron a Siracusa con un fervor renovado, pero en el corazón de Lucía ya germinaba una nueva decisión,
una promesa que la llevaría a desafiar a los hombres más poderosos de la tierra. La decisión que desafió a un imperio, el voto de virginidad, un desafío a las normas. De regreso a Siracusa, Lucía ya no era la misma. Cada paso que daba era más seguro, más determinado. Su encuentro con Santa Águeda y la curación de su madre la habían llenado de una fuerza interior inquebrantable. Fue entonces cuando, durante una tranquila tarde de otoño, Lucía reunió el valor para comunicar a su madre la decisión que había tomado. «Madre», dijo mientras se sentaban en el jardín de la casa bajo la sombra de un olivo, «he decidido consagrar mi vida a Cristo. He hecho un voto de virginidad. No me casaré». Eutiquia la miró con preocupación. Aunque su fe en Cristo había crecido, comprendía las implicaciones de aquella decisión en su contexto social. «Hija mía, ¿has considerado lo que esto significará para ti? Nuestro futuro depende de ese matrimonio. Tu prometido, él no aceptará esto». Lucía sostuvo la mirada de su madre, su rostro sereno pero resuelto. «Lo sé, madre, pero hay un amor más grande que el de cualquier hombre, un propósito que va más allá de la riqueza y la posición. Yo pertenezco a Cristo, y ninguna amenaza podrá apartarme de su camino». Las palabras de Lucía resonaban con una certeza que Eutiquia no pudo contradecir, pero en su corazón de madre sentía un miedo profundo por el futuro de su hija. El pretendiente y la traición. Un orgullo herido. La noticia cayó como un rayo sobre el joven noble al que Lucía estaba prometida. Pascasio, un hombre de sangre caliente y orgulloso, no podía aceptar que una mujer rechazara su propuesta de matrimonio, y menos aún por dedicarse a un culto que él consideraba una superstición. «¿Cómo te atreves a rechazarme?», le espetó Pascasio con el rostro enrojecido de ira, en un encuentro que tuvo lugar en el patio de la casa de Lucía. «Rechazas a un hombre de mi posición por un culto de esclavos y criminales. Tú eres mía, Lucía». Lucía lo miró con una calma que solo encendió más su furia. «He encontrado un amor mayor que el que tú puedes ofrecerme, Pascasio. Mi vida ya no me pertenece, pertenece a Dios». Pascasio, encolerizado, juró que se arrepentiría de esas palabras. «Si no eres mía, entonces no serás de nadie», murmuró con un tono amenazante antes de marcharse con pasos pesados, dejando tras de sí una promesa de venganza. La traición y el arresto. La sombra de la venganza. Pascasio, cegado por la mezcla de orgullo herido y obsesión, no soportaba la idea de que Lucía lo rechazara. Pasaba noches sin dormir, caminando de un lado a otro en su villa, mientras la imagen de la joven noble ocupaba sus pensamientos. Aquel amor que alguna vez había sentido por ella se había transformado en algo oscuro, en un deseo de venganza que lo consumía. «Si no puedes ser mía, Lucía, no serás de nadie», murmuraba para sí, mientras miraba la llama de una lámpara arder en la penumbra de su habitación. Fue entonces cuando tomó la decisión que sellaría el destino de ambos. Al amanecer, se dirigió al palacio del gobernador, su rostro endurecido por la resolución. Allí, denunció a Lucía como cristiana, sabiendo que en la época de las persecuciones de Diocleciano, esa acusación era equivalente a firmar una sentencia de muerte. Esa misma noche, un grupo de soldados romanos, encabezados por un centurión con su capa escarlata ondeando al viento, irrumpió en la villa de Lucía. La calma nocturna fue rota por el estruendo de las puertas que se abrían de golpe y las órdenes cortantes que resonaban en la oscuridad. «Abran en nombre del emperador», gritó el centurión, golpeando la puerta principal con el pomo de su espada. Los sirvientes, aterrados, se apartaban, mientras Eutiquia, descalza y con el cabello desordenado, corría por los pasillos hacia la habitación de su hija. Lucía, al escuchar el ruido, se levantó de su lecho con una calma que contrastaba con el caos que se desataba a su alrededor.
Cuando los soldados llegaron hasta ella, la encontraron de pie junto a la ventana, su figura recortada por la luz de la luna que se filtraba a través de los barrotes. Los hombres, acostumbrados a enfrentarse a delincuentes y a rebeldes, se sorprendieron por la serenidad de aquella joven que los miraba sin temor. «Llévensela», ordenó el centurión, pero Eutiquia, entre sollozos, se arrojó al suelo aferrándose a las botas de uno de los soldados, con lágrimas surcando su rostro arrugado. «Por favor, no se la lleven. Ella es inocente. No ha hecho nada malo», suplicaba, su voz ahogada por la firmeza de la orden romana. Pero el centurión, imperturbable, hizo una señal para que la apartaran, y los soldados intentaron arrancarla del suelo. Lucía, con una serenidad que sorprendió incluso a sus captores, se agachó para colocar una mano sobre el hombro de su madre. «Madre, no temas», le dijo con un tono suave que parecía apaciguar la tempestad de aquel momento. «Esto es parte del plan de Dios. Confía en Él como yo confío. Él me ha llamado a esta prueba». Eutiquia, con el rostro empapado en lágrimas, la miró por última vez antes de que los soldados la arrastraran hacia la oscuridad de la noche. Lucía caminaba entre ellos, con la cabeza erguida, como si cada paso la acercara, no a su fin, sino a la promesa de una vida eterna. El juicio. Un espectáculo público y la sombra de la muerte. Al amanecer, las campanas resonaron por las calles de Siracusa, convocando a la multitud al gran foro de la ciudad. El lugar, normalmente usado para las celebraciones y los discursos oficiales, se había transformado en un tribunal al aire libre. La luz dorada del sol naciente iluminaba las estatuas de mármol y los estandartes imperiales que ondeaban al viento, mientras una multitud de ciudadanos se reunía, ansiosa por presenciar el juicio de la joven que había desafiado las leyes del imperio. Lucía fue llevada ante el tribunal con las manos encadenadas, pero su postura erguida y su mirada tranquila contrastaban con la brutalidad del proceso. Al verla, algunos de los cristianos presentes en la multitud agacharon la cabeza, murmurando oraciones por ella. Sus labios se movían en plegarias silenciosas, sabiendo que no podían intervenir, pero sintiendo que su presencia era un testimonio de la fe que compartían. El gobernador, un hombre robusto y de rostro endurecido por los años de servicio al imperio, se sentaba en un trono de madera decorado con motivos de águilas romanas, flanqueado por guardias armados. Observaba a Lucía con una mezcla de interés y desdén, mientras la multitud ansiosa contenía el aliento. «Lucía de Siracusa, se te acusa de pertenecer al culto de los cristianos, de rechazar a los dioses de Roma y de intentar subvertir el orden establecido. ¿Cómo te declaras?». Su voz resonó en la plaza y el murmullo de la multitud se hizo más bajo, como una ola que retrocede antes de romper. Lucía alzó la vista, sus ojos brillando como si una llama ardiera en su interior. «Me declaro sierva del Dios vivo y verdadero. No he cometido crimen alguno, sino que he seguido el camino de la luz que Él ha trazado para mí. Mi única culpa, según sus leyes, es amar a un Dios que no pueden ver». Los intentos de quebrantar su fe, diálogos de persuasión y amenaza. El gobernador entrecerró los ojos, irritado por la firmeza de la joven. Sin embargo, intentó un último recurso, apelando a la juventud y nobleza de Lucía. «Eres joven, Lucía, y de noble cuna. Sería una lástima desperdiciar tu vida en la necedad. Basta con que ofrezcas un pequeño sacrificio a los dioses de Roma, una pizca de incienso, y serás libre. Volverás a tu hogar, y este asunto quedará en el olvido». Lucía, con una sonrisa serena, negó con la cabeza. «No puedo ofrecer sacrificio alguno a deidades que no son más que estatuas de piedra. El único sacrificio puro ante el Dios verdadero es el amor y la misericordia hacia los necesitados. Durante años he ofrecido este sacrificio,
y ahora, si es necesario, me ofrezco a mí misma». El rostro del gobernador se tornó rojo de furia. «Estás jugando con tu vida, niña», bramó golpeando el brazo de su trono. «No entiendes el poder que tengo sobre ti. Puedo condenarte a la humillación, al fuego o a la espada». Lucía lo miró directamente a los ojos y su voz, aunque suave, resonó con una certeza inquebrantable. «Puedes arrancar mi cuerpo, pero mi alma pertenece a Dios. Nada de lo que hagan aquí podrá apagar la luz que Él ha encendido en mí». Los milagros durante el martirio, la fuerza de la fe. El gobernador, en un arrebato de ira, ordenó que la llevaran a un prostíbulo para ser humillada. Pero cuando los soldados intentaron levantarla, descubrieron que su cuerpo se había vuelto tan pesado como una roca. Intentaron arrastrarla con cuerdas y cadenas, pero era imposible moverla. Fue entonces cuando, desesperados, trajeron bueyes para arrastrarla, pero ni siquiera con la fuerza de los animales lograron moverla de su lugar. Los guardias, desconcertados, la miraban con temor, y algunos incluso se persignaron reconociendo que estaban ante algo más allá de la fuerza humana. La multitud observaba el espectáculo con asombro. Algunos murmuraban que era un truco, otros que se trataba de la intervención de un poder divino. Lucía, sin embargo, mantenía la calma, y desde el lugar donde estaba, comenzó a orar en voz baja, pidiendo fortaleza para soportar lo que vendría. Viendo que no podían moverla, el gobernador ordenó que la quemaran viva allí mismo, en el centro de la plaza. Los soldados levantaron una pira alrededor de ella y prendieron las antorchas. Las llamas se alzaron, rugiendo con fuerza, pero al tocar el cuerpo de Lucía, se desvanecieron como si fueran detenidas por una barrera invisible. La joven, rodeada por el resplandor del fuego, parecía estar envuelta en un halo de luz, y desde el corazón de las llamas, levantó la voz para hablar a la multitud. «He pedido a mi Señor Jesucristo que este fuego no tenga poder sobre mí, para que los creyentes se alegren y los incrédulos sean confundidos. Mi vida no termina aquí, porque la verdadera luz nunca puede ser apagada». La multitud, que hasta entonces había sido un mar de voces murmurantes, guardó un silencio absoluto. Incluso los soldados retrocedieron, asustados por lo que veían. Solo el gobernador, enfurecido más allá de la razón, gritó la orden final: «Acaben con ella de una vez, que muera por la espada si el fuego no la toca». El martirio final y la última profecía de Lucía. Un soldado con manos temblorosas alzó la espada mientras se acercaba a Lucía, que lo miró sin temor, con una compasión que lo desarmó por un instante. «No temas», le dijo ella, con una voz que apenas fue un susurro. «Haz lo que debes hacer, porque mi Señor ya me espera». Con un movimiento rápido, la espada atravesó su costado y Lucía cayó al suelo de piedra. Pero antes de exhalar su último aliento, su voz se alzó una vez más y su mirada se dirigió a la multitud y al cielo. «Les anuncio que la paz ha sido devuelta a la Iglesia de Dios. Hoy ha muerto Diocleciano y Maximiano ha sido expulsado de Roma. El imperio de la oscuridad se disolverá y la luz prevalecerá». Con estas palabras, Lucía cerró los ojos, y una paz profunda se dibujó en su rostro mientras su espíritu dejaba este mundo. La multitud se quedó inmóvil, y un viento suave sopló por la plaza, como un suspiro divino que acompañaba el alma de Lucía en su ascenso. El legado de Lucía, milagros y devoción popular. Tras la muerte de Lucía, la noticia de su martirio se propagó rápidamente por toda Siracusa y luego por las regiones vecinas. Sus últimas palabras, consideradas por muchos como proféticas, se confirmaron poco después. El emperador Diocleciano abdicó, y con él terminó la era de persecuciones más brutales contra los cristianos. En Roma y en las provincias, el poder de los antiguos dioses empezaba a desvanecerse, y el cristianismo
antes perseguido y relegado a las sombras, comenzaba a emerger a la luz del día. Milagros en la tumba de Lucía, una llama que no se apaga. En Siracusa, la tumba de Lucía se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación, no solo para los habitantes de la ciudad, sino también para viajeros que venían de todas partes de Sicilia y de la península italiana. Se contaba que una luz suave y misteriosa emanaba de su sepulcro por las noches, como si el alma de la joven continuara brillando para guiar a los creyentes. Esta luz, invisible para los incrédulos, era un signo de su presencia espiritual, una señal de que la fe de Lucía no había sido vencida por la muerte. Los relatos sobre los milagros comenzaron a multiplicarse. Se decía que quienes acudían a su tumba con fe sincera, especialmente aquellos con problemas de la vista, encontraban alivio. A medida que los devotos rezaban, encendiendo velas y derramando lágrimas sobre la piedra de su sepulcro, muchos experimentaban sanaciones inexplicables, historias de ciegos que recuperaban la vista y de personas con enfermedades oculares que encontraban consuelo en su intercesión, se esparcían como un rayo de esperanza en la región. Una de las historias más conmovedoras fue la de un anciano llamado Cayo, un pescador de la costa siracusana que había perdido la vista tras una vida entera trabajando bajo el sol. Llevado por sus hijos a la tumba de Lucía, el hombre apenas podía distinguir las sombras a su alrededor, pero al tocar la fría piedra del sepulcro, sintió un calor que le recorrió las manos y el rostro. Al abrir los ojos pudo ver no solo la figura de sus hijos arrodillados a su lado, sino también la suave luz que, según él, rodeaba la tumba de la santa. Aquel evento se contó en las calles de Siracusa durante generaciones, y muchas otras personas acudieron a rezar con la esperanza de recibir un milagro similar. Santa Lucía, patrona de la vista, protector de la luz interior y exterior. Debido a estos numerosos testimonios de sanación, Santa Lucía fue reconocida por la Iglesia como la patrona de aquellos que sufren de problemas de la vista, y de manera más simbólica, como la protectora de la visión interior, esa capacidad espiritual de ver más allá de las apariencias y encontrar la luz divina en medio de la oscuridad. Su devoción se extendió rápidamente más allá de Sicilia, alcanzando Italia, España y eventualmente el resto de Europa. Durante siglos, la gente ha invocado a Santa Lucía en sus oraciones, pidiendo por la curación de dolencias oculares, pero también buscando claridad espiritual y fuerza para enfrentar sus propias pruebas. Se la representa a menudo con una bandeja que sostiene sus propios ojos, símbolo de su martirio y de la luz que ella encarnó incluso en su sufrimiento. Esta imagen, que puede parecer perturbadora, en realidad expresa el sacrificio de una santa que entregó todo por su fe, manteniendo su visión clara y firme hasta el final. En las iglesias dedicadas a su culto, es común encontrar altares adornados con imágenes de Santa Lucía, donde los devotos colocan velas y flores y dejan pequeñas ofrendas en forma de exvotos, ojos de cera o metal, en agradecimiento por los favores recibidos. Estas ofrendas simbolizan la esperanza de que, así como Lucía superó la oscuridad de su martirio, ellos también puedan superar las dificultades que enfrentan. Celebraciones y devoción en todo el mundo. La fiesta de Santa Lucía, celebrada el 13 de diciembre, marca un momento especial en el calendario cristiano. En muchos países, especialmente en Europa del Norte, esta fecha coincide con los días más oscuros del invierno, lo que hace que la figura de Lucía sea vista como un símbolo de esperanza y de la llegada de la luz. En Suecia, por ejemplo, las festividades incluyen desfiles de jóvenes vestidas de blanco, con coronas de velas en la cabeza que simbolizan a la santa llevando la luz en la oscuridad. A través de cantos y procesiones, la historia de Lucía revive cada año, recordando su sacrificio y la promesa de que la luz siempre regresará,
incluso en las noches más largas. En Sicilia, su tierra natal, la devoción a Santa Lucía sigue siendo profunda y arraigada. Cada año se celebran procesiones por las calles de Siracusa, donde una estatua de la santa es llevada en andas desde la catedral hasta su antigua tumba, mientras los fieles rezan y cantan himnos en su honor. Durante estas festividades, muchos devotos se acercan al altar de Lucía para pedir su protección y agradecer los favores recibidos. La espiritualidad de Santa Lucía, la luz que guía los corazones. La espiritualidad de Santa Lucía nos enseña que la verdadera luz no se encuentra en las riquezas o el poder, sino en la capacidad de ver lo esencial con los ojos del alma. Su historia es una invitación a reconocer la presencia de Dios en medio de nuestras pruebas, a confiar en la luz que habita en nosotros incluso cuando el mundo exterior parece sumido en la oscuridad. Santa Lucía nos recuerda que la visión más importante no es la que se obtiene con los ojos físicos, sino la que permite ver el propósito y la belleza en cada situación, incluso en el sufrimiento. Así como ella no temió enfrentarse al poder de Roma, también nosotros podemos encontrar la fuerza para enfrentarnos a las adversidades de la vida con la luz de la fe. El mensaje de Santa Lucía para el mundo moderno. En un mundo marcado por la incertidumbre, donde las sombras de la duda y el miedo a menudo cubren el horizonte, la figura de Santa Lucía ofrece un mensaje de esperanza que resuena hasta hoy. Nos invita a recordar que, aunque el camino sea arduo y la oscuridad parezca interminable, siempre hay una luz que nos guía, una claridad que nos ayuda a ver más allá de los obstáculos y nos lleva hacia un futuro mejor. Ella nos enseña el poder de la resistencia pacífica, de la firmeza en las convicciones y de la compasión hacia los demás. En tiempos donde la confusión puede nublar nuestra visión, Santa Lucía se convierte en una guía para aquellos que buscan encontrar claridad y propósito, tanto en la vida espiritual como en las decisiones cotidianas. Invocación a Santa Lucía, una plegaria por la luz. Finalmente, para aquellos que buscan la intercesión de Santa Lucía, una oración puede ser un puente hacia la paz y la esperanza. A continuación, una plegaria dedicada a ella, invocando su protección y la claridad de su luz. Oración a Santa Lucía. Oh Santa Lucía, faro de fe y devoción, tú que enfrentaste la oscuridad del mundo con la luz de tu alma, intercede por nosotros ante el trono de Dios. Protege a los que sufren en cuerpo y espíritu, a quienes la vista les ha sido negada, y a los que buscan claridad en tiempos de confusión. Santa de la luz, que las sombras se disuelvan ante tu presencia. Ilumina nuestros corazones con la paz que viene del cielo. Guíanos en los senderos de la vida, para que nuestros pasos no vacilen. Tú que miraste la eternidad con ojos puros, danos la fortaleza para enfrentar las pruebas de la vida. Oh Santa Protectora, que tu amor sea un escudo contra la ceguera del alma, y que la claridad de tu espíritu nos guíe en los días oscuros. Que tu luz brille siempre en nuestras almas, como un sol que nunca se apaga, y nos conduzca hacia la paz y el amor de Cristo, nuestro Salvador. Amén.